excited to have the opportunity to help launch this incredible book that many of us have been waiting for. And we're here with Ken Follett, the author, who you know is one of the world's most successful authors. He's sold over 170 million copies of about 36 books he has written, and they have been sold in over 80 countries and translated in over 33 languages. Ken Follett is Welsh. He was born in Cardiff, and his career, he started off as one of us, a reporter, first with his hometown newspaper, the South Wales Echo, and then with the London Evening News in London. Subsequently, he worked for an editing, publishing house as an editor, Everest Books, and he started writing as a hobby. His first major success came with the publication of Eye of the Needle in 1978, a World War II thriller set in England. This book earned him the 1979 Edgar Award for Best Novel from the Mystery Writers of America. It remains one of Ken's most popular books, but it's nothing compared to The Pillars of the Earth, which was published in 1989, as I'm sure a lot of you know and will have read. It's his epic novel about the building of a medieval cathedral. It sold 27 million copies around the world and was on the New York Times bestseller list for over 18 weeks, on the German bestseller list for 6 years, and it was ranked 64th out of the 101 best-selling books of all time by Ranker. It was turned into a major television series produced by Ridley Scott in 2010, and World Without End, the sequel of The Pillars of the Earth, proved equally popular when it was published in 2007. Today, we're here for the press launch of the much-awaited prequel, The Evening and the Morning. And here is my proud copy, and it's coming out today in the UK, the US, Italy, and many other languages as well, and many other countries as well. And I sent round the calendar of publication for most countries already. If yours is not in it, please let us know, and we'll find out the date of publication. We will start today. This is the format. As you know, most of you will have sent me questions. I've collated them, and I will be asking them on your behalf to Ken Follett, who has already joined us. Welcome, Ken. And we're going to start right now with a short film, and then we're going to pass to Ken. Each of you has interpretation at the bottom of your screen. You can switch to Spanish. And for the rest of you who speak English, you can carry on listening to this in English. There is simultaneous translation only in Spanish. So we'll start with the film right now. I'm going to share my screen, and I'm going to find the film immediately, and it's here. I hope you can all see it. The Evening and the Morning takes place around the year 1000. It's the end of the Dark Ages and the beginning of the Middle Ages. And what we're seeing is a conflict between people who want England to be ruled by law and people who prefer the old ways. So this is the point at which England begins to change, and the main drama of the story comes in conflict about that change. After The Pillars of the Earth, I wrote 2 books which took place in the same town, Kingsbridge, in later periods of history. The Evening and the Morning takes place in Kingsbridge at an earlier period of history. The richest source of information about this period of history is what we call the Bayeux Tapestry, which is a sort of enormous comic strip embroidered on linen showing the story of England and Normandy and how the Normans came to be.
Can you still hear it? Yes. No, I can't. No, I'm not hearing it. It's frozen at 1 minute 38. Yeah, it's frozen. Be a period of history. Tá aqui. Não, vem cá ver. Richest source of information about this Tá todo period mundo com fundo de uma biblioteca. is what we call the Bayeux Ai, Tapestry, agora eu não tô which is a conseguindo sort of achar enormous meu áudio. comic strip embroidered on linen showing the story of England and Normandy and how the Normans came to be. Yeah, it's frozen at that same point It's again. frozen. I don't know why. We tried it before and it worked perfectly. It could be just the bandwidth, given the amount of people on the line. Could be that. Let's give it just one last go, and if not, we'll try playing this slightly later. What are you watching the screen? What do you think's happening? Stop sharing. I have no idea. I was wondering if you knew what had happened to the film, but because it threw. You don't know. Okay. All right, mate. Thanks. One last time. It's playing here, but it's not playing. No. Okay, better leave this for the moment, I would say. And stop share. Ken, I'm sorry about that. We'll see if I can find a way of making it start again. But I wonder if... funcione más tarde. Vamos a pasar entonces a darte la palabra a ti para que hables de las novelas y luego pasaremos a las preguntas. Mientras tanto, voy a tratar de hacer que funcione otra vez. No hay problema. Bueno, siento mucho que no hayáis podido ver el vídeo tan bonito, un vídeo precioso que he hecho, pero quizá consigamos hacer que funcione luego. Entre tanto, voy a contaros un poco de qué va el libro. Voy a hablaros un poco del libro. Y también me encantará responder a las preguntas, que es la parte más interesante de un evento como este. Para mí y para vosotros, supongo. Pero en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción. Con mucha frecuencia nos preguntan a los autores de dónde obtenemos nuestras ideas. Esta es una pregunta muy frecuente y a muchos autores les aburre que les hagan esta pregunta y muchas veces ni siquiera se molestan en responderla. Stephen King, por ejemplo, le pasa eso, pero realmente no es una pregunta vana ni absurda y es normal que se pregunte, porque los lectores muy a menudo nos ofrecen ideas a los escritores. Dicen, tengo una idea para escribir un libro que puede ser interesante. Y a menudo me cuentan, no solamente a mí, sino a otras personas, cosas que les han pasado en su vida real, sorprendentes. Una vez mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas. Y la razón por la cual es importante que se tenga esas ideas es porque una novela se tiene que contar en escenas y entonces una novela buena hay que generar una serie específica de escenas dramáticas, que tengan impacto y por ejemplo esto muchas veces se puede encontrar en las ideas de los lectores, aunque no es suficiente porque ese momento dramático siempre tiene que encontrarse en otros momentos, ¿no? En otros hechos. Cuando empecé a pensar, por consiguiente, en este libro, tuve dos ideas. Una de ellas
un momento de la historia al final de lo que llaman en Inglaterra la Edad Oscura, es decir, al principio de la primera parte de la Alta Edad Media, y el renacer de la civilización europea. La civilización europea durante 500 años estaba casi muerta y de repente en el año 1000 más o menos empezó a remontar. Y ese momento de la historia es un momento fascinante. Es un momento en el que tres grupos muy potentes competían para controlar Inglaterra: los anglosajones que vivían ahí, los vikingos que se habían desplazado, los escandinavos, escandinavos que eran, y estos eran piratas y esclavistas, y trataron durante cientos de años a Inglaterra, ¿no?, como una tienda donde no había que pagar. Y luego los normandos, que estaban al otro lado del canal de Francia, el canal de la Mancha. Los normandos vivían en el norte de Francia y era un pueblo muy sofisticado y muy avanzado. Y los normandos estaban ahí esperando al momento adecuado para saltar el canal, para pasar, navegar el canal de la Mancha e invadir Inglaterra. Bueno, estaban estos tres grupos poderosos y que eran los más potentes de la zona, ¿no? Y luego también había una noción muy diferente. Por ejemplo, ¿cómo era Kingsbridge antes de que llegara a ser una ciudad importante? Kingsbridge, evidentemente, ha sido la ciudad en la que la ciudad que es el centro y en torno a la cual giran tres novelas: La Catedral de Kingsbridge, En los Pilares de la Tierra y En un Mundo sin Final, la muerte, o sea, la peste negra, que asedió Kingsbridge. Un virus un poco similar a lo que tenemos ahora, solo que muchísimo peor. La peste negra fue infinitamente peor, ¿no? Y precisamente Un Mundo sin Fin trata de Kingsbridge en ese periodo, y una columna de fuego que precisamente trata de las guerras de religión que se produjeron en el siglo XVI y cómo Kingsbridge sufrió ese periodo. Y entonces ahora, o sea, que digamos que Kingsbridge tiene su base, o sea, ya tiene sus seguidores, y bueno, es una ciudad inventada, pero tiene su propio sitio web, hay que decir. Y pensé, bueno, me gustaría saber y me interesaría mucho saber cómo era Kingsbridge antes, ¿no?, de los Pilares de la Tierra, y seguro que a los lectores también les gustaría saberlo. O sea que el relato que cuento en mi novela, en la nueva novela, es el de cómo una ciudad pequeña, un pueblo, se transforma en una ciudad con un mercado, una catedral, una ciudad próspera medieval, y cómo la prosperidad llega a la ciudad. Porque claro, una historia como esa, donde hay en ese progreso y en ese avance, siempre evidentemente hay conflicto. Hay gente a quien no le gusta el progreso, hay gente que quiere el puente, y están los que quieren un puente mejor y una iglesia más grande y un mercado más grande, pero están los que dicen, no, 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 a mí me gustan las cosas como están, no queremos cambio, volvamos a los tiempos de antes. Bueno, esto es un conflicto perenne, hoy existe, en todos los países civilizados esto existe, o sea que es un conflicto que se perpetúa y que hace 1000 años también existía. Conflicto entre los que querían avanzar, progreso, y los que no querían el progreso. Esas dos nociones me dio la sensación que me podían dar una idea para escribir un libro. Y estamos hablando de esas 150 escenas dramáticas que necesito para contar una novela interesante. Bien, empecé con ello. Y normalmente, el primer día que yo trabajo en el libro, pues suelo escribir 3 párrafos que resumen en lo que me voy a centrar a lo largo del libro. Y el segundo día, normalmente digo, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó luego? ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde proceden? Y normalmente al final del segundo día, pues tengo una página completa, y así poco a poco voy avanzando, porque se trata de una forma de escribir orgánica. Y yo en ese proceso me hago preguntas y voy avanzando en el libro. Y constantemente me hago preguntas y constantemente creo escenas que tengan fuerza dramática. Y si no tienen esa fuerza dramática, realmente no se trata de una escena. Es decir, 5 páginas
donde no ocurre nada, realmente no es una escena, es una descripción. Y una descripción de 5 páginas es muy aburrida. O sea que para poder conseguir que la gente mantenga interés, la historia, el relato tiene que estar constantemente despertando el interés del lector, haciéndole pensar en cosas que diga el lector, madre mía, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Qué pasará luego? Bien, hablamos de una escena. Una escena es una escena buena si consigo que el lector siga pasando las páginas para ver qué pasa luego, para ver cómo sigue avanzando la historia. Y esa es la forma en la que yo construyo y creo mis relatos. Y normalmente paso más o menos un año preparando todo lo necesario antes de escribir, todo el relato, todo el argumento antes de escribir el primer capítulo. Y si hubierais visto el vídeo, podíais haber visto algunos de los lugares a los que yo he visitado antes de escribir este libro. Por ejemplo, ruinas de una catedral, un museo de vikingos, sobre los vikingos en Oslo, un tapiz muy hermoso y muy largo que relata la historia de la conquista de Inglaterra por los normandos y que además nos proporciona muchos detalles de la vida cotidiana de aquel entonces, del siglo XI. Y porque además de ver las escenas de batalla, pues se ve gente cenando, cómo la gente talaba árboles, cómo se subía a los barcos, cómo paseaba con sus perros, en fin, el tipo de pájaros que había o las aves que había, los halcones, en fin, todo esto. O sea que aquellos que fabricaron este tapiz tan largo y tan rico, no solamente, porque por cierto es un tapiz que es rectangular en lino y está bordado en lino. Pues cuando diseñaron todos estos dibujos, pues pusieron todos estos detalles sobre la vida cotidiana de aquel entonces y eso tiene un valor enorme a la hora de saber cómo vivía la gente, porque a veces no sabemos. Muchísimas veces cuando uno estudia la Edad Media, pues lo que nos falta es conocer y saber cómo vivían, porque no escribían mucho, tampoco construyeron muchos edificios de piedra. Tuvieron que llegar los normandos para que nos explicaran cómo hacerlo. Construíamos en madera y paja, o sea que la mayor parte de todas esas casas, todas ellas han perecido a lo largo de los siglos. O sea que es muy interesante tener un tapiz de estas características para conocer esos detalles. Evidentemente, si uno no tiene esos detalles, pues entonces hay que inventárselos en cierto modo. Por ejemplo, cuando yo he escrito, vamos a ver, por ejemplo, cuando yo en esta novela, Nieblas y el alba, pues intenté conocer qué tipo de ropa interior llevaba la gente y por mucho que me esforcé y pregunté y me asesoré, no conseguí saber nada porque nadie lo sabe. Nadie tiene respuesta. Entonces lo que hice fue inventarme algo y bueno, eso también puede ser divertido. Hombre, me encanta y lo prefiero conocer la información auténtica, pero si no, algo hay que hacer y entonces hay que utilizar la imaginación. Shall we give it another twirl? And if not, I've got somebody from your office who's ready to share it as well. So shall we have a go, if you don't mind? Absolutely. Well, Deborah, I've spoken for 10 minutes now, which is what you asked me to do. So why don't we Ya have he the hablado film? 10 minutos. Lo que yo creo que mejor que podemos hacer ahora es ver el vídeo y luego ya pasar a las preguntas. De todas formas, que todo el mundo sepa que la grabación tanto de la película, o sea, tanto del vídeo como de todo el contenido de la conferencia o de la rueda de prensa, se os enviará. O sea, que si no podéis grabarlo o si hay una parte que por algún motivo os hayáis perdido, no os preocupéis porque la grabación de todo se os enviará. Voy a ver si podemos hacer que esto funcione y si no, pues en la oficina de quien pueden poner la película, poner el vídeo. Architecture excites me because it tells of a way of life. A mí me gusta la arquitectura porque me habla de cómo vivía la gente. Aquí hubo un monasterio y desde el primer siglo siempre ha sido interesante ver la arquitectura. Cómo fabricaban todo esto, cómo lo construían, cómo vivían. Este pequeño monasterio está
So you have to read the book. The evening and the morning certainly has some strong female characters, as my books always do. En mi novela también hay personajes femeninos muy fuertes, muy potentes, como siempre. Para empezar, hay una mujer que es francesa, que vive ahí y que está casada con un noble anglosajón, o se enamora de un noble anglosajón, que quiere casarse con ella. She doesn't just accept this. She cultivates her own allies. She builds her own power base, and she fights back. Hello. Wow. One of my characters is a boat builder, Edgar, who is really the Edgar, hero. uno de mis personajes, fabrica barcos. Los mejores barcos eran los de los vikingos. En Oslo hay un museo, el Museo de los Vikingos, y ahí tienen reconstrucciones de los barcos vikingos, construidos en Dinamarca y en Noruega. Estos vikingos, cuando no atacaban pueblos, arrasaban. Se llevaban también como esclavos a los jóvenes, chicos y chicas. Y cuando uno veía desde un pueblo a 5 o 6 de esos barcos, sabía cómo se aproximaban a su pueblo, como digo, por el mar, sabía a qué se exponía. Además, estos barcos tenían estas tallas, ¿no?, de dragones que asustaban mucho. Las cabezas de dragón. Eran unos barcos grandiosos, muy bonitos, enormes. En las tinieblas y el alba, empecé a trabajar con un artista que es Garan Cook, que es quien se ha ocupado de diseñar las portadas de todos mis libros, bueno, de muchos de mis libros. Y le llevé a Oslo conmigo para que visitara el museo, los cascos y todas las tallas, porque yo sabía que esto le inspiraría. Muchos de los personajes, cuando vemos todas estas tallas de letras, pues vemos que son unas tallas que están muy ligadas a todo el mundo vikingo y esto nos permite también crear un diseño muy especial. Estamos en el este de Inglaterra y allí fui a visitar a un experto en monedas antiguas, que además las forja y las hace réplicas de estas monedas de la misma forma en que se hacían en aquellos tiempos. Hay una parte en el argumento de la novela que gira en torno a la forja de peniques de plata. Vemos aquí cómo se hace. Aquí lo que se hacía era también mezclar con cobre la plata para aumentar la cantidad de monedas que se fabricaban. Esto no se puede imaginar, hay que verlo, porque en una novela necesitas ver las cosas en muchos casos, porque toda la parte emocional está basada en las descripciones físicas y para eso también hay que tener una noción exacta de cómo se hacían las cosas. Es algo fascinante. A mí me fascinó todo esto hasta tal punto que a veces me preocupaba más lo que iba a ocurrir en el siguiente capítulo de lo que me iba a ocurrir a mí al día siguiente.
I'm so glad we got there in the Bueno, end. al final lo conseguimos. So I think Bien, dado que the bit that you were going to do now already, I think this kicks us off quite nicely with the Bien, question. ya que hemos escuchado la introducción de Ken y hemos visto el vídeo, vamos a pasar a la primera pregunta. Esa trata de políticas y el abuso de poder, que es uno de los temas principales del libro. Podemos decir que vivimos en un tiempo, en unos días, donde es muy importante el de Estado de Derecho para nosotros. Por ejemplo, ayer en Westminster votaron precisamente en Westminster sobre detalles específicos del Estado de Derecho. ¿Por qué en el libro este tema es tan importante? Bueno, mis relatos normalmente versan sobre cómo la gente lucha por conseguir algún tipo de libertad. El libro, la libertad religiosa, también he escrito sobre el movimiento de derechos civiles de los 60. Es decir, es un tema muy importante para mí que me gusta mucho, porque esto significa que el conflicto del relato, que el conflicto al que se tienen que enfrentar los personajes, no es algo puramente egoísta o egocéntrico, sino algo que tiene unas miras más superiores, unas miras superiores. Y en las tinieblas y el alba, precisamente la gente lucha por justicia. Y evidentemente, cuando esto se ve en el libro, en la primera parte, en la Edad de la Oscuridad, era muy difícil conseguir esa justicia porque el derecho, la ley, el Estado de Derecho, el imperio de la ley no existía. Esto lo impone un gobierno que a su vez tiene que obedecer la ley. Y hubo un tiempo que se relata en Las tinieblas y el alba, donde la gente pensaba que se merecían esta justicia, pero que no existía. Lo querían y necesitaban tenerlo y luchaban por ello. Y esto es algo que hemos visto muchas veces. Vemos como los nobles locales, los dirigentes locales son los que mandan en las cortes y deciden todo lo que deciden. Deciden lo que va a ocurrirles a sus amigos, primos, hermanos, al resto del pueblo y además reparte todo lo importante entre sus familiares. O sea que en ese momento lo importante era tener buenas relaciones. Y resulta que esto resuena un poco con la situación actual, porque como acabamos de decir, la supremacía de la ley y del gobierno que aplica la ley, pues se ha cuestionado cosas que dábamos por hecho desde hace muchísimas décadas e incluso siglos. Nadie puede estar por encima de la ley. Bueno, pues ahora vemos que todos los gobiernos del mundo se están cuestionando el imperio de la ley. Aquí vemos esto ocurrir en el Reino Unido. Cada vez que el gobierno hace algo que el Daily Mail no le gusta, pues empiezan a meterse con el gobierno. Y se supone que el gobierno tiene que aplicar la ley. La libertad moderna está basada en eso. Nuestro primer ministro, por ejemplo, hay una serie de cosas que no respetan, como por ejemplo tampoco respeta, o sea, los gobiernos que no respetan la ley, pues tienen un problema. Esto ocurre en el Reino Unido, como el primer ministro de Inglaterra, a veces del Reino Unido, perdón, lo ha hecho. Esto también, por ejemplo, puede ocurrir en Polonia. O sea que se ha convertido en un tema muy importante hoy. Yo no tenía ni idea de que esto iba a ocurrir cuando escribí el libro, porque yo en los libros no tengo ningún mensaje que quiera darle a nadie. Pero sí que es interesante cómo muy a menudo un drama histórico de estas características resulta que tiene resonancia y ecos en el momento actual. Sí, ahora sobre los personajes femeninos que se mencionan en la película, en el vídeo. Lady Ragnar, que es fascinante, es sorprendente que cómo se desarrolla en la novela. ¿Usted estaría de acuerdo con lo que ella hace y dice en la novela? Bueno, vamos a ver.
En Inglaterra yo también soy un extranjero, porque Gales no está muy lejos de Inglaterra, pero yo soy galés. Y muchos de nosotros ni siquiera sabemos hablar gaélico. Pero sí, yo pensé, bueno, vamos a ver, en primer lugar, Ragna es de otro país, procede de otro país y eso siempre es algo traumático. Llegar a otro país y vivir en otro país siempre tiene sus retos y sus dificultades. Y muchos de los periodistas que están en esta rueda de prensa seguramente son conscientes de ello porque han vivido fuera de sus países. Pero lo primero que ocurre con Ragna es que llega con frío y húmedo y está mojada. Bueno, ese es el clima que hay en Inglaterra. O sea que esa es la primera reacción, la primera cosa que le ocurre. También pienso que, y en ese sentido, pues prefiere los normandos. Yo creo que los normandos como civilización y cultura eran una civilización y cultura superior a la anglosajona en aquel momento. En aquel entonces los normandos construían castillos y catedrales y los anglosajones no. Antes de que llegaran los normandos no había castillos y las iglesias que se construían en aquel entonces eran muy pequeñitas. Yo me di un paseo por las iglesias anglosajonas al principio de mi documentación y son muy monas, pero son minúsculas. Son realmente, tienen la mitad del tamaño de la biblioteca en la que yo estoy sentado aquí. Además, la iglesia en Normandía era más fuerte de lo que era en Inglaterra. O sea que en Normandía en aquel entonces, por consiguiente, habían eliminado la esclavitud, mientras que en Inglaterra no. Por todas esas razones, yo creo que los normandos como cultura y civilización estaban más avanzados que la cultura anglosajona. Y tengo que decir que hay historiadores que no están de acuerdo, pero a mí me parece que se equivocan, que sus argumentos no son sólidos. Entonces, Ragna llega y queda horrorizada por el aspecto de las que tiene la sociedad anglosajona, en parte porque es distinta y la diferencia siempre choca, pero también porque, en fin, el clima, que también es horrible, y también porque efectivamente se traslada a un lugar cuya cultura es menos avanzada. Sí, en cuanto a la esclavitud, es un tema muy actual en todo el mundo. Y tiene usted esa capacidad sorprendente de coincidir cuando uno escribe cosas que, aunque no se le ocurran, de repente resuenan con la actualidad. Y en cuanto a la esclavitud, que es un tema muy importante ahora, ¿creía usted que iba a ser un momento, que iba a haber un debate tan importante sobre la esclavitud en el momento actual? ¿Se le había ocurrido pensar a usted que este movimiento de Black Lives Matter, las vidas negras también importan, iba a tener este empuje? No, yo no me centré en la esclavitud por esas razones, sino que hablé de la esclavitud o hablo de la esclavitud en el libro, en primer lugar porque es un aspecto muy importante de la sociedad anglosajona. El 10% de la población era esclava, eran esclavos y eso es una cantidad enorme. Es decir, es imposible ignorar ese hecho. Y además tengo que decir que en este país la esclavitud es algo que los historiadores no mencionan cuando hablan de la historia de este país, pero tuvo que ser, o sea, era un aspecto muy importante de la sociedad anglosajona. Y al lado de la esclavitud hay brutalidad. Y evidentemente que también había propietarios de esclavos que eran amables, pero la propia institución genera brutalidad. Y hay un momento en el libro en que uno de los personajes dice que ser propietario de personas saca lo peor del ser humano. O sea que eso es lo que yo creo también sobre la esclavitud. Es decir, yo creo que la esclavitud no es meramente o solamente ser propietario del esclavo, sino lo que saca de la persona. Y es un tema, por consiguiente, muy importante. Es un tema que es importante que abordemos. Primero, ser
ser fiel a la historia es importante. Y luego porque siempre va a haber dramas alrededor de la esclavitud. Siempre va a haber crueldad, siempre va a haber gente que escapa, siempre. Kind of thing, part of the drama of the period. And of course, the key factor is that slavery was legitimate in England at the time. We still have slavery, tragically, and it's cruel and it's horrible, and it goes on in London and in the countryside too. And it's a shameful thing for all of us, not just England, of course. I think it happens in every Western European country. Very shameful for all of us and very difficult. Sino también en otros lugares. Hay en este país un momento maravilloso que ha traído o que trajo una legislación muy importante y una legislación importante sobre la esclavitud para abolirla. Y sí, la esclavitud es un tema muy importante, es un tema que en aquel entonces, no se, o sea, que muchas veces no se ha reconocido. Bueno, yo no quiero reventar el libro, pero hay escenas realmente muy sorprendentes y horrorosas sobre ese tema y cosas inesperadas también. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. Hay una pregunta sobre los personajes de Quenbag. Quenbag se casa con dos hermanos y hay un clásico en la literatura brasileña, Dona Flor, que usted conoce, y sus dos maridos, de Jorge Amado. Y cuando fue usted a la Feria del Libro de Sao Paulo, le dijo a un periódico de Brasil que le gustaba Jorge Amado y había leído sus novelas. Entonces me pregunto que si Dona Flor inspiró el personaje de Quenbag. No, no realmente. Porque en aquella novela tan importante, una de las maridas de Dona Flor es un fantasma y es una novela maravillosa. También se hizo una película de ella y yo conocí a Amado, mayor que yo. Era un hombre mucho mayor cuando yo lo conocí, pero era un escritor maravilloso, muy divertido. Un hombre muy interesante y encantador. Realmente era un placer hablar con él. Y ahora bien, el matrimonio que ocurre en ese cuento en el que una mujer se casa con dos hombres al mismo momento, al mismo tiempo, esto ocurre también en Nepal porque las granjas son tan pequeñas que si dos hermanos lo que hacían era heredar la misma granja y la dividían en dos, al final lo que les pasaba es que se morían de hambre. Entonces, a veces dos o tres hermanos se casaban con la misma mujer para ser una única familia y que la granja, la explotación agrícola y ganadera siguiera adelante. Esto es algo que se hace aquí y yo creo que em, ahora es imposible porque la ley del matrimonio lo impedía. Primero, no había leyes matrimoniales en aquel entonces, porque las costumbres no se habían codificado. No había ninguna forma específica de hacer las cosas. El matrimonio no era un sacramento religioso, pero en Normandía sí, porque la Iglesia controlaba todo esto y era distinto. Pero en la Inglaterra anglosajona, en absoluto. O sea que la gente no estaba dirigida por la Iglesia, de forma tal que todos los hombres ricos tenían más de una mujer y podían llamarlas concubinas, esposas o lo que fuera, pero vivían juntos y los niños eran todos los niños del mismo hombre y todos eran parte de la misma familia. No se hablaba de divorcio realmente, no hablaban de nada de eso. Era demasiado informal. Si un hombre se cansaba de su mujer, pues sencillamente la mandaba a vivir al final a la otra parte de la casa y ya está. Es decir, se trata de una forma estupenda de simbolizar
cómo eran las costumbres con respecto al matrimonio en esos tiempos. Y por eso eh, esto ocurre este matrimonio. Y yo pensé, quizá esto funcionara, quizá esto podría funcionar. Y de hecho en el libro este matrimonio es bastante feliz. Esto es lo que yo me imaginé, porque si es costumbre en algunos países del mundo, en algunos lugares del mundo, pues será porque funciona. También habla usted de la tolerancia entre de la religión, la tolerancia religiosa, pero la intolerancia es cada vez mayor en los últimos años y en muchos países ha aumentado la gente que es de extrema derecha. También está lo del Brexit, que también refleja intolerancia. Viajar por Europa en un momento en el que crece el nacionalismo, ¿cómo ha sido? ¿Y está usted preocupado por la relación futura entre Europa y el Reino Unido? Pues sí, sí, claro que sí, estoy preocupado. Me parece que esa tendencia al nacionalismo es muy preocupante. Había cuatro Jojo Moyes, o sea, cuando hicimos ese tour por toda Europa, lo hice con otros 3 autores británicos también. Y nuestro objetivo no era del todo político, en absoluto. Lo que pretendíamos era decirle a los electores europeos que nosotros seguimos queriéndoles, que los 4 de nosotros tenemos montones de lectores en todos los países europeos y que leen libros en distintos idiomas traducidos y son lectores que nosotros valoramos muchísimo. Pensar que nosotros formamos parte de ese movimiento británico que rechaza Europa, no, no es cierto. Y por eso hicimos esa gira por Europa, para que los lectores supieran que nosotros no les rechazamos ni les odiamos, todo lo contrario, les adoramos, nos queremos mucho, nos gustan mucho todos nuestros lectores europeos. Los 4 escritores que hicimos esta ruta, esta gira, tenemos muchísimos lectores en Europa y nos encanta. Y realmente eso es muy importante para todos nosotros, seguir manteniendo la relación con nuestros lectores europeos. Eso es lo que fuimos a decir a Europa. Y además es interesante porque se nos acogió con mucho cariño cada vez que decíamos esto. Cuando decíamos que no creíamos que nuestro país tenía que separarse de sus vecinos y que económicamente era mala idea y culturalmente era mala idea, en fin, la gente aplaudía. O sea que realmente encontramos una acogida muy, muy positiva y mucha simpatía por nuestra postura. Me parece que fue una excelente idea hacer esto, porque ahora tengo la sensación de que mis lectores saben de que yo no formo parte de ese movimiento terrorífico, ese movimiento del Brexit para separarse de Europa y que yo siento justo lo opuesto a la hostilidad hacia Europa y mis lectores. Hay otra pregunta sobre cuánto tiempo pasó usted investigando, documentándose para escribir el libro y cuánto es para escribirlo. ¿Primero recaba usted toda la información y luego escribe o lo hace un poco al mismo tiempo? Bueno, normalmente cuando se trata de un libro largo como Las tinieblas y el alba, lo que tardo en escribirlo en su conjunto son 3 años. El primer año me documento y planifico. La mayor parte de la investigación y documentación se hace ahí, no toda, porque luego surgen cosas a medida que voy escribiendo, pero en grueso de la documentación se la llevo a cabo el primer año. Luego más o menos tardo en escribir el primer borrador 1 año y entonces le enseño el primer borrador a mi editor y en Londres y Nueva York y luego también amigos, familiares que tienen interés, etcétera. Y también expertos. Utilizo historiadores, me sirvo de su conocimiento bueno, pues para que los detalles históricos sean correctos. O sea que y a veces científicos, depende de lo que escriba. Y entonces también pido que se compruebe lo que he escrito y que se hagan las correcciones o se sugieren correcciones, porque independientemente de lo muy bien que te documentes,
cuando un experto comprueba mi trabajo, pues esto evidentemente me permite salvar muchísimos errores que de lo contrario estarían en los libros. Eso me lleva, como digo, 2 años en su conjunto y luego en el tercer año lo que hago es reescribir el libro realmente en su totalidad. No edito realmente, lo reescribo todo. Y en parte esto es porque si es, es inevitable cuando escribo, cuando leo mis libros, digo, qué bien quedó. Pero cuando lo vuelvo a escribir en el ordenador, entonces se me ocurren otras formas de reestructurar las cosas para que queden más bonitas, para que suenen mejor, para que haya una mayor belleza. En fin, eso es inevitable. Y la gente me dice, ¿no es aburrido reescribir el libro durante un año? Pues no, porque eso lo que hace es que el libro tenga una mejor calidad literaria y eso para mí es muy importante. Por eso tardo 3 años. ¿En qué momento supo usted que iba a haber esas continuaciones de los pilares de la tierra? Esas dos siguientes. Bueno, cuando terminé una columna de fuego, em, vamos a ver, normalmente esto me ocurre cuando llego al final de un libro, porque normalmente si me ocurren 2 o 3 ideas vagas de cómo puede continuar, en ese momento no hago nada, no escribo nada porque estoy en el otro libro y hasta que no termino un libro yo no empiezo otro. Porque necesito que mi entusiasmo y mi esfuerzo esté centrando. Y si empezara a escribir, a pensar en serio en otro libro, pues entonces todo ese esfuerzo se desviaría. O sea que trato de evitar esa trampa. Puedo jugar con ideas, coquetear con alguna idea para otra historia, pero bueno, cuando termino, un libro es cuando lo hago. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿y qué va a ser su siguiente libro? Bueno, pues cuando terminé las tinieblas, terminé las tinieblas y el alba hace más de un año. Y desde entonces estoy trabajando en otra cosa, pero no estoy preparado para hablar de ello. Y la razón es porque quizá cambie. A lo mejor dentro de 6 meses la historia o la idea que tengo para escribir otra cosa o lo que he ido haciendo cambia por completo. O sea que, por favor, pido perdón, pero no voy a poder dar ningún detalle sobre el trabajo que tengo en mente y entre manos. Bueno, las catedrales tienen un papel muy importante en la literatura y, de hecho, muchos de nosotros hoy en día hemos visto que hemos visto que hay 3 catedrales para el lanzamiento de este nuevo libro. En España pregunta que cuál es la catedral española que más les gusta, si puede elegir una en relación con el tema de las catedrales, ¿no? Bueno, evidentemente me gusta muchísimo la Catedral de Vitoria, porque, bueno, esto en parte es porque efectivamente, los españoles han sido tan encantadores que tengo una estatua, como si yo fuera un santo. Y mis amigos se parten de risa, piensan que es impresionante, pero realmente es maravilloso tener una estatua. Nadie ha hecho eso en ningún otro lugar. Pero la catedral más alucinante de toda España está en Barcelona. Es la Sagrada Familia de Gaudí, que es el edificio más sorprendente que yo he visto en mi vida, en todo lugar, en todo el mundo. Tiene el esqueleto de una catedral normal, pero luego es absolutamente sorprendente e increíble. A Gaudí no le gustaban las líneas rectas, porque a la mayor parte de los arquitectos les gustan las líneas rectas, pero a Gaudí no. Por eso los edificios están siempre por encima de todo, pero Gaudí, uno sale de un edificio de Gaudí y dice, ¿por qué no hacemos todo recto y no utilizamos las curvas? O sea que 2 respuestas a esa pregunta. La Catedral de Vitoria y la Catedral Sagrada Familia de Gaudí. Usted conoce muy bien Notre Dame de París y de hecho escribió un libro sobre la catedral, sobre su reconstrucción después del incendio. Francia
ha decidido reconstruirla como era. ¿Cree usted que esta era la mejor opción o le gusta el proyecto? Sí, yo creo que era la mejor opción, francamente. En ese momento, en abril de 1915, creo que, de 2015 creo que fue, cuando el presidente Macron salió en la tele y dijo, reconstruiremos la catedral. Bueno, a mí me brotaron lágrimas de los ojos. Fue un momento de gran emotividad y porque lo dijo con una firmeza enorme, reconstruiremos Notre Dame, que me conmovió. Yo creo que la mayor parte de la gente es que Notre Dame vuelva a ser lo que era y cómo era, porque así nos gustaba Notre Dame, a mí y a todo el mundo, yo creo. Ha habido todo tipo de propuestas y todo tipo de ideas de todo tipo, es descabelladas y no descabelladas. Los arquitectos siempre tienen todo tipo de ideas, de toda clase, vamos. Incluso llegaba a decirse que por qué no se construía una piscina en la azotea de Notre Dame. Madre mía, en fin. En fin, o sea que en ese sentido soy un tradicionalista. Yo quiero que Notre Dame sea como era. También pienso que ahora tenemos la oportunidad, y espero que los franceses también lo consideren así, la oportunidad de construir una entrada a los visitantes mucho mejor que la que había. Porque en el Louvre hay una entrada maravillosa a este palacio maravilloso del siglo XIX y es esa pirámide de cristal. Y es así como uno entra en el Louvre, donde compra las entradas y está la tienda y demás. Y yo creo que en Notre Dame habría que hacer algo así, porque tradicionalmente uno tenía que estar 2 horas para entrar en ese patio en la cara occidental de la catedral para entrar. Y eso es una experiencia espantosa. O sea, para tener que esperar todo eso para entrar, espero, en fin, muy desagradable. Yo espero que los franceses resuelvan esto. Y eso sí que puede ser más moderno. No hay problema. Puede ser algo, un elemento más moderno que esté apartado de la catedral, que no esté en la catedral, porque son millones los visitantes que recibe la catedral. Son millones de personas los que van a visitar la catedral. Las Olimpiadas de París están cerca y yo creo que es importante organizarse, que se organicen para que todo el mundo pueda visitar la catedral cómodamente. Usted ha dedicado su vida a la historia y la ficción. ¿Cómo ve usted este mundo tan extraño en el que vivimos? El coronavirus será historia en algún momento, pero ahora mismo parece que vivimos una distopía. ¿Cree usted que estamos pasando de la luz a la oscuridad para revertir la trayectoria de su libro, que era de la oscuridad a la luz? Bueno, yo creo que lo que ocurre en historia, y esto es algo que he visto una y otra vez en mi recorrido, en mi trayectoria como escritor, yo he visto que el tipo de movimiento que a mí me gusta y sobre el que yo escribo es el movimiento hacia la libertad, ¿no? Y siempre veo 2 pasos atrás y uno hacia adelante, o más bien 2 pasos hacia adelante, perdón, y uno hacia atrás. Por ejemplo, en el siglo XV y en el siglo XVI, la religión generaba muchas guerras. Y ese fue un movimiento que avanzó pero a trompicones, porque la lucha para la libertad de religión duró muchísimo tiempo, mucha gente murió, mucha gente fue torturada y quemada en aquel periodo, madre mía, pero al final se fue avanzando. Y en la mayor parte de los países europeos esto se da por hecho. Hubo un tiempo en este país, en el Reino Unido, en el que el tema más importante que se debatía en el Parlamento es si había que dejar a los católicos votar o no. Nadie piensa en eso, parece un chiste.
hoy en día. O sea que sí que vamos avanzando, aunque a veces vayamos hacia atrás. Y yo espero que lo que estamos viendo ahora con el populismo, con el aumento del racismo en muchas partes del mundo, con esos ataques que hay a la democracia y al imperio de la ley, yo espero que esto no sea más que ese pasito hacia atrás para que nos predispondrá para dar esos 2 pasos hacia adelante. Los 60 acabaron con Nixon como presidente. Eso fue un retroceso, por así decirlo. Pero yo creo que estamos en un momento difícil y espero que mis nietos digan o puedan decir que la segunda parte del siglo XX y el principio del siglo XXI fue un momento de avance interrumpido por alguna dificultad. Tenemos muchos periodistas de España, de Hispanoamérica y también de Italia. Le adoran en estos países. ¿Por qué cree usted que es esto? Pues no lo sé. No puedo responder a esa pregunta. Pues yo creo que sencillamente es porque mis libros son buenos, perdone que le diga. Y tengo excelentes traductores. Yo creo que esa es la única razón que puede explicarlo. Y además que también tengo buenas editoriales. Es muy importante para un escritor tener un editor bueno, que tenga energía y que esté constantemente viendo con la forma de promover y de promocionar sus libros. Tengo mucha suerte en ese aspecto, tengo que decir. Tengo una relación muy buena con todos mis editores, con las editoriales, y no siempre fue así, la verdad. Hubo momentos en el pasado en el que yo estaba un poco desesperado, pero no voy a decir en qué países, pero bueno, esta situación ha mejorado, pero en España es impresionante y es un poco curioso porque cuando presenté a la editorial en 1989 Los Pilares de la Tierra, la editorial dijo, "Buf, esto es un libro muy largo", y se lo vendimos a otra editorial española. Y lo curioso es que se convirtió en el libro más popular que nunca se haya publicado en España. Y esto me produjo una profunda satisfacción, tengo que decir, como autor. Me rechazaron y luego resulta que el libro fue increíble, se vendió muchísimo. Seguramente fue un enorme error el de esa editorial. Sé que es un poco tarde, pero espero poder tomarme 5 minutos más, porque hay tantísimas preguntas que me gustaría hacer 1 o 2 preguntas más. Cuando hay muchos, hay muchos chicos y adolescentes y niños a los que se acusa de tener déficit de atención y que no saben más que escribir mensajes cortos, etcétera. Y usted publica un libro súper largo. ¿Por qué cree usted que los lectores van a mantener el interés en esto? Bueno, no solamente, esto va sobre el libro. Si uno quiere realmente, si uno disfruta realmente de una lectura, si ese es el libro que uno quiere tener, que quiere pasar 2 horas al día leyendo, entonces uno quiere que el libro sea largo para no acabarlo nunca. A mí me pasa, si hay una novela que me gusta muchísimo, lo único que quiero es volver a casa para leer y para leer mucho, y me da mucha pena que se me vaya acabando el libro. Nos da un poco de miedo cuando un libro es largo, porque hay gente que cuando empieza un libro lo empieza y sienten que tienen que acabarlo, pero no quieren, y no quieren ese compromiso si el libro no vale la pena. Evidentemente, si uno puede escribir algo que guste al lector,
pues cuanto más largo mejor, ¿no? Y yo creo que todo lo que se dice de la gente joven que tiene una capacidad de mantener la atención muy corta, que se comunican en tweets y todo esto, bueno, yo no lo creo, yo no creo que haya ningún problema en eso, porque todos sabemos que si los chicos y las chicas tienen un libro que les guste, el material adecuado, van a leer. Yo recuerdo que hay gente que hubo un momento que también se preocupaban la gente porque los niños no leían suficientemente y de repente surgió Harry Potter y vamos a ver, es que no paraban de leer los libros de Harry Potter y encima hacían cola en las librerías para comprarse los libros de Harry Potter. O sea que realmente se trata del libro, no es tanto ni lo largo ni lo corto, ni si tienen o no tienen déficit de atención o una capacidad para mantener la atención suficientemente larga. Se trata del libro. Cuando empezó a escribir con thrillers, pero luego escribió Los Pilares de la Tierra. ¿Cómo fue que pasó de los thrillers a la novela histórica? Bueno, un thriller o una novela de suspense y una novela histórica no están diferentes desde mi punto de vista, porque sí que es cierto que mi enfoque es muy similar en ambos casos. Es decir, siempre tiene que haber algo que haga que el lector quiera pasar la página. Eso es lo que es importante. Y en las novelas históricas esto puede ocurrir perfectamente, porque hay suspense. ¿Cuál es el suspense? Pues que uno sabe lo que va a pasar y quiere saberlo. Y en cierto modo, a mí me parece que el proceso no es muy distinto en un caso y en otro. Yo hablo de gente en peligro, gente enamorada. Esto ocurre en una novela de suspense y una novela histórica, en ambos casos. Lo que ocurre con los pilares de la tierra está también muy relacionado con lo largo que es. Evidentemente es un libro que trata sobre la construcción de una catedral y desde el principio yo sabía que el libro iba a tener que ser largo porque no puede escribir un libro sobre la construcción de una catedral que sea corto. Hay un libro de William Golding, El espía, que trata William Golding también de la construcción de una catedral, pero él y yo no somos en absoluto parecidos como escritores. O sea que Los Pilares fue un libro largo y lo que ocurre es que lo que ocurre con el libro es que el libro se conecta con la gente. Los Pilares conecta con la gente. Hay libros que uno lee y que es corto o un libro de algún tipo y entonces lo lee y de repente 2 semanas después ya no se acuerda ni del argumento, pero un libro como Los Pilares de la Tierra es un libro que perdura en la memoria, ¿no? Y eso es muy importante. Es un libro que uno puede recordar durante años, que deja un impacto, que hace un efecto. Y no se trata únicamente de consumir literatura, ¿no? Y olvidar lo que uno lee, como cuando... Y a mí, cuando pensé en escribir Los Pilares, vi en el relato de la construcción de una catedral la posibilidad de escribir una novela que perdurara en la memoria de la gente. Esa fue la razón realmente por la cual yo quise pasar de la novela de suspense a la novela histórica. Es cierto que me dio cierto miedo y también las editoriales les dio cierto miedo porque era un cambio muy grande, pero resulta que al final las cosas no eran tan distintas como pensábamos. Usted utilizó distintos seudónimos antes de escribir como Ken Follett. ¿Cuándo decidió escribir con su nombre propio? ¿Qué es lo que hizo que tomara esa decisión? Bien, cuando empecé a escribir, utilicé todos esos seudónimos porque era un periodo en el que yo no tenía mucho éxito. Yo escribía a toda velocidad y esa es una de las razones por las cuales yo no tenía mucho éxito. Escribir lleva su tiempo. No prestaba atención realmente, pero la gente me publicaba y yo conseguía producir 3 o 4 libros al año y
a los editoriales a veces no les gusta publicar libros que tarda uno tanto en escribir, casi prefieren que publicar de un mismo autor 3 o 4 libros. O sea que era una especie de forma de propagar mi falta de talento, por así decirlo, ¿no? Porque escribía a toda velocidad. Entonces, cuando escribí El ojo de la aguja, lo hice de una forma diferente. Yo lo sabía, yo sabía que estaba escribiendo un libro mucho mejor y entonces ya ahí decidí utilizar mi nombre y dejar los seudónimos. Y bueno, fue afortunadamente una buena idea porque fue un libro muy popular y ahí llegó al final. Y con esto terminé, dejé de escribir en seudónimos. Bueno, usted escribe de una forma muy cinematográfica. Esto se ha dicho y además usted ha tenido muchas adaptaciones de sus libros. ¿Este último libro lo ha tenido han tenido esto en mente? Es decir, para que sea un libro que puede adaptarse a la gran pantalla, no, o a la pequeña pantalla, no. No puedo hacer eso, porque escribir una novela ya es suficiente. Es decir, ya tengo suficiente con el argumento, todo el trasfondo histórico, el suspense, los personajes, no me cabe nada más. Y cuando uno escribe una novela y, por ejemplo, alguien cuenta una mentira, hay que acordarse de quién contó esa mentira, qué ha pasado, qué consecuencias tiene. Es decir, es suficiente con una novela, con la novela como para pensar en otros aspectos. Pensar si va a haber una miniserie o una película no es demasiado para mí. Nunca lo pienso, nunca hago eso. Sí, usted vendió 27 millones de ejemplares de los pilares de la tierra. ¿Cuántos millones piensa en vender de estos? Pues 28 millones. De este libro pienso vender 28 millones. Muchísimas gracias, señor Follett, por este libro maravilloso. Voy a enviar a todo el mundo el vídeo que hemos visto tan regularmente, pero que por fin conseguimos ver, y la grabación de toda esta conferencia. Y espero, señor Follett,